decíamos, ya estamos a nada de que concluya este 2021. ¿Cuáles son las expectativas económicas para los mexicanos ante este fin de año? Bueno, para hablar acerca del tema, yo le agradezco, se encuentra Javier López en la línea telefónica. Él es socio director de Activa México, consultores en Insights. Javier, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Wendy? Muy buenos días, gracias. Gracias. Pues después de un año y medio tan complicado que hemos vivido derivado de la pandemia por COVID-19, de los mensajes alentadores de que la economía está repuntando, de que ya tenemos un país en su mayoría en semáforo verde, ¿qué nos espera para cerrar este 2021? Así es, como bien mencionas, prácticamente nos encontramos en los mismos niveles de actividad de que antes de que iniciara la pandemia, ¿no? El país está abierto casi en su totalidad, y obviamente después de haber vivido el coronavirus, que llegó en un muy mal momento para nuestro país, porque la economía ya se encontraba estancada, pues ahora preguntamos qué piensan los mexicanos sobre el futuro, ¿no? ¿Cómo sintieron el impacto económico de los últimos 18 meses? Y además, bueno, ¿qué piensan en el futuro? Wendy, la primera pregunta giró en torno a cuál piensa la gente que es el principal problema del país. En esta ocasión, 44% de los mexicanos refirió a algún tema económico como el principal problema del país. Aquí en general la gente nos dijo 30% la economía y un 14% menciona el desempleo. Es decir, prácticamente 4 de cada 10 mexicanos piensan que el mayor reto del país está en lo económico. Hace un año, el tema más importante del país el tema de la emergencia sanitaria. La economía siempre estaba ahí latente en un segundo lugar, junto con la inseguridad y el crimen, pero ahora incluso por encima de la inseguridad, la economía está en la mente de los mexicanos como el principal problema. Preguntamos cómo considera en ese sentido qué es la situación económica de México. Y el resultado es ligeramente peor que al inicio de este año, cuando hicimos la misma pregunta. 78% piensa hoy que la economía del país es mala o muy mala, contra el 16% que piensa que es buena o muy buena. Comparado, como te decía, con el 2021, este indicador pues creció en términos negativos 7 puntos porcentuales, Wendy. Es decir, hay un sentimiento importante que la economía no está en su mejor momento, evidentemente. Claro. Esto muy a pesar de lo que nos dicen las autoridades, que vamos para arriba, se está abriendo el sector económico, la recuperación de empleos, ¿no? Que es lo que pues más nos dicen que está sucediendo aquí en nuestro país. Pues es que independientemente del discurso político, la gente lo siente en sus bolsillos, ¿no? Esa es Claro. la realidad. La gente opina y puede estar muy afín o no a un gobierno, pero lo que pasa en su bolsillo le pasa en su bolsillo, ¿no? Y Claro. aquí es precisamente esto que te menciono. Cuando hablamos de la economía familiar, un porcentaje similar opina que su situación es peor que hace un año. Esto es mencionado, Wendy, por el 77%. En enero de este año, el 56% opinaba esto. Aquí sí se ve muy claro la diferencia, el gap que existe entre un año y otro en cuanto al porcentaje de gente que piensa que su economía familiar está deteriorada. ¿En dónde más están resintiendo los mexicanos esta crisis, Wendy? Lo más sensible es el aumento de precios, esto es evidente, lo estamos viviendo con una inflación pues prácticamente que no habíamos visto en 20 años. 8 de cada 10 mexicanos en esta encuesta nos dicen que los precios han subido y en la misma proporción 8 de cada 10 nos dicen que su dinero le alcanza menos que hace un año. Nosotros le preguntamos a la gente, Wendy, ¿cuánto han subido los precios o cuánto ha subido lo que tú compras normalmente en tu canasta de consumo diario? Y aquí la gente nos da un promedio que evidentemente, sin ser un dato certero, es meramente perceptual, pues nos dice que los precios ellos sienten que han subido entre un 10 y un 20%. Es decir, hay esa percepción de inflación, Wendy, en la gente sin duda, ¿no? Otro indicador es el desempleo. Sí. 28% dijo haber perdido su empleo, mientras que 81% conoce a alguien que perdió su trabajo desde que inició la crisis sanitaria, Wendy. Si te fijas, los datos nos refieren a un país que está con una percepción negativa en cuanto al futuro y al entorno económico. Y en ese sentido, las expectativas normalmente en estas encuestas son buenas, siempre está este efecto positivo del mexicano de que pues nos va mal, pero después nos va a ir mejor, ¿no? En esta ocasión no fue tan así. Al preguntar cómo cree que será la economía del país en los próximos 12 meses, 65% dijo que estará peor, un 28% piensa que mejorará y un 7% que seguirá igual. Aquí, Wendy, el reto es mayúsculo para el gobierno, porque cuando le pedimos que lo califique en una escala de 1 a 10, pues reprueba con un 4.9 en el tema de manejo de la economía. Pues Wendy, estos son los resultados, sin duda no son muy alentadores ni muy positivos, pero es lo que la gente piensa
y cómo está viendo el cierre del 2021 en este momento. Y yo creo que sí es una opinión generalizada, Javier. Todos hemos sentido esta situación que se está viviendo en los bolsillos, como tú bien lo dices, ¿no? Ya el salir y comprar lo que comprabas hace un año, si pagabas 100, ahora pagas 120, 130. Entonces sí te estás dando cuenta de que las cosas pues no están tan bien, como tú bien dices, pues esperemos que mejoren y pues también esperemos que sea derivado, sí, de la pandemia y que una vez que las cosas se estabilicen, pues esto pueda manejarse nuevamente de buena forma por el bien de todos. Así es, sin duda los próximos meses serán igual de arduos, pero ojalá y la tendencia mejore, porque sí, el mexicano lo está resintiendo. Bueno. Claro. Y es la primera vez que se encuentran con una encuesta de este tipo, Javier. Fíjate que normalmente cuando evalúas económicamente las expectativas de un país siempre tienden a ser negativas, ¿no? A no ser que la situación sea muy bollante. En los últimos, yo diría, 12 años o 15 años que he medido este indicador, siempre la tendencia es negativa, nunca como esta encuesta. Pero lo que sí son muy positivas son las expectativas, ¿no? Siempre dices, estoy mal, pero voy a estar mejor. Aquí no, aquí dices, estoy mal, pero no veo que vaya a estar mejor en los próximos 12 meses. Es decir, sí hay un efecto claro de lo que nos dejó la pandemia y los temores incluso que están en la gente de que su economía no mejore como antes mejoraba, ¿no? Como antes Claro. se esperaba. Perfecto. Pues Javier, ¿dónde podemos ver más a detalle esta encuesta? ¿Dónde los pueden contactar? Gracias, Wendy. Los pueden buscar en mexico.activasite.com. Esa es nuestra página y ahí está una sección de blog en donde están esta y todas las encuestas que presentamos en imagen. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Javier, por esta conversación. Gracias a ti, Wendy. Muy buen día y buen fin. Excelente día. Javier López, socio director en Activa México, consultores en Insights, pues con esta encuesta o este tema a tratar, un tema sin duda muy delicado, expectativas económicas de los mexicanos ante el fin de año.